en este seminario nos va a presentar Ya. Maribel, de la Universidad de Murcia, que nos va a presentar el trabajo de persistencia de la demanda turística, un enfoque no lineal para Canarias y Baleares, trabajo que hicieron justo a Isabel de la Universidad de Murcia también. Así que cuando quieras, Maribel. Buenas tardes a todos. El trabajo se llama Persistencia de la demanda turística, un enfoque no lineal para Canarias y Baleares, y es un trabajo que he realizado junto con mi compañera del departamento, la profesora Isabel Albaladejo. Las dos somos profesoras del Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la Universidad de Murcia. Pues un poco la motivación del trabajo es el hecho que todos conocemos que la industria turística suele ser muy sensible a las perturbaciones externas. Estas perturbaciones externas aparecen en forma de shock económicos, como las crisis, políticos, desastres naturales, pandemias, terrorismo. Es cierto que muchas veces pensamos en este tipo de shock, en este tipo de crisis en sentido negativo, crisis económicas, una pandemia, todos tenemos el recuerdo reciente del COVID, terrorismo, inestabilidad política, inseguridad, pero también pueden ser shock positivos. Por ejemplo, periodos de bonanza económica, todo eso afecta mucho a la evolución del turismo. Por ejemplo, acontecimientos como los megaconciertos, megaeventos que pueden fomentar el turismo en una determinada zona. Pues el hecho de que en un país haya una mayor estabilidad política o que desaparezcan los ataques terroristas de un país son shock, perturbaciones positivas que también pueden afectar al turismo. Conocer cómo el turismo responde a este tipo de shock, a este tipo de perturbaciones, es muy importante para el diseño de las políticas públicas adecuadas, para que el turismo pueda volver a esa trayectoria o esa senda de equilibrio de largo plazo que pensamos que dirige su evolución. Esos son lo alejan de la trayectoria de equilibrio y el objetivo un poco para la sostenibilidad del turismo es que el turismo, la demanda de turismo, vuelva a retomar su senda de equilibrio de largo plazo. En este trabajo queremos poner el foco en el hecho de que la evidencia empírica sugiere que muchas veces los patrones de recuperación, la velocidad o la intensidad con la que el turismo, la demanda de turismo, se recupera de estos shocks, puede depender del hecho de que sean SOS positivos o SOS negativos, perturbaciones positivas o negativas. Sobre esto hay algunos trabajos y quiero citar aquí el de Charfedin y Dow, que hace referencia al efecto de los ataques terroristas. Ellos muestran que una disminución de los ataques terroristas tiene un efecto positivo mayor que un incremento de los ataques terroristas. Por lo tanto, estarían hablando de un efecto, una respuesta distinta del turismo ante una perturbación positiva y una perturbación negativa. En el mismo sentido, pero en dirección opuesta, está el trabajo de Tan y otros que ahora mismo no los recuerdo, que hacen referencia al efecto del tsunami de 2004 en Tailandia sobre el turismo. En este trabajo se insiste en que el efecto de ese shock negativo fue más duradero, más persistente que el de acontecimientos positivos para el turismo. Nosotros en este trabajo queremos hacer hincapié en esto, en que conocer cómo el turismo se recupera de esos shocks y si se recupera de la misma forma ante shocks positivos y negativos puede ser muy relevante para garantizar la sostenibilidad de ese destino turístico, para el diseño de las políticas públicas adecuadas que le hagan retornar a su senda de equilibrio de largo plazo. Hablar sobre cómo el turismo se recupera de los shocks, de las perturbaciones, no es algo nuevo en la literatura del turismo. Hay una literatura más o menos extensa que trata de ver cuál es el efecto de los shocks sobre el turismo. Esa literatura se ha centrado a nivel empírico en examinar la persistencia de la demanda de turismo, en coger una serie temporal de demanda de turismo y aplicar contraste de raíz unitaria para ver si la serie, a ver si la serie es persistente o no lo es. Si cuando aplicamos el contraste de raíz unitaria, bajo la hipótesis nula de raíz unitaria, estaríamos diciendo que los shocks a esa serie tienen un efecto persistente. Es decir, que cualquier shock tiene un efecto que no desaparece nunca en el tiempo, con lo cual no habría convergencia hacia la senda de equilibrio de largo plazo, hacia la trayectoria de equilibrio de largo plazo, y si queremos que la demanda de turismo vuelva a su senda de equilibrio, es necesario implementar medidas de política económica, porque de por sí no va a volver.
En cambio, si cuando aplicamos un contraste de raíz unitaria me sale que no se rechaza la hipótesis nula, estaríamos arrojando evidencia a favor de que esos shocks tienen un efecto transitorio y que aunque no apliquemos ninguna medida de política económica, pasado un tiempo, esa demanda de turismo va a volver a su senda de equilibrio de largo plazo. El tiempo que transcurra entre que vuelva a su senda de equilibrio a largo plazo va a depender de la intensidad con la que con la que converge hacia su equilibrio de largo plazo. Puede ser una velocidad más rápida o más lenta. La cosa en que en estos estudios previos, los resultados, los estudios siempre no han dado la posibilidad de considerar que el retorno a la senda de equilibrio de largo plazo pueda ser diferente para SOC positivos y para SOC negativos. Han considerado siempre que la velocidad de ajuste hacia la senda de equilibrio va a ser constante para todo el periodo de tiempo y que no va a depender del tipo de shock. Con lo cual, el resultado te informa del carácter transitorio o permanente de los shock, pero si los shock tienen carácter transitorio, no nos permite conocer más si el comportamiento hacia la convergencia, hacia el equilibrio de largo plazo, se produce siempre de la misma forma o se produce de forma diferente para SOC positivos y para SOC negativos. Ahondando un poco más en esta literatura previa, todos ellos suponen, por esa razón, que el proceso de ajuste, el proceso de convergencia es lineal hacia ese equilibrio de largo plazo, suponen esa velocidad constante. Entre esos estudios previos, la mayoría de ellos, además, suponen que la senda de equilibrio de largo plazo, la trayectoria de equilibrio de las series de demanda de turismo, es una trayectoria, es una senda lineal, posiblemente con algún cambio estructural, porque todos conocemos el efecto de ciertas crisis o ciertos acontecimientos que pueden hacer que la demanda de turismo cambie bruscamente, posiblemente con algún cambio estructural instantáneo. Sin embargo, nosotros pensamos que considerar únicamente trayectorias lineales o con cambios estructurales instantáneos es un marco muy restringido para analizar la demanda de turismo, la de turismo y la de otras variables económicas. Normalmente las variables económicas, los shocks que le afectan, pueden tener respuestas a lo largo del tiempo, con lo cual los cambios en las variables económicas muchas veces se producen más de una forma gradual que de una forma instantánea. En un trabajo previo con Isabel y con otra compañera del departamento, con María Pilar, extendimos este tipo de literatura analizando la persistencia del turismo en España, aplicando contrastes de raíz unitaria que permiten este tipo de comportamiento no lineal en la senda de equilibrio de largo plazo. Permitíamos que los cambios pudiesen tener un efecto gradual a lo largo del tiempo, con lo cual se permitía no linealidad en la senda de equilibrio, en la trayectoria de equilibrio. Aún así, seguimos considerando que esa reversión, esa convergencia, esa senda de equilibrio, se producía a la misma velocidad a lo largo de todo el periodo de tiempo. Es decir, considerábamos una velocidad de ajuste de nuevo constante. Lo que queremos poner de manifiesto en este trabajo es que muchas veces esa velocidad con la que el turismo responde a las desviaciones de su senda de equilibrio puede depender del signo de las perturbaciones, de que se trate de perturbaciones positivas o perturbaciones negativas. En ese caso estaríamos hablando de un proceso de ajuste, de un proceso de convergencia no lineal. Si realmente el proceso de convergencia es no lineal y nosotros aplicamos contrastes de raíz unitaria que no tienen en cuenta esa no linealidad, esos contrastes estarían mal especificados y tendrían poca potencia para poder rechazar la hipótesis nula. Esto es lo que queremos aportar en este trabajo. En este trabajo, nuestro objetivo es examinar la persistencia de la demanda turística, permitiendo que ese proceso de ajuste a su media, a su equilibrio de largo plazo, pueda ser un proceso diferente para shocks positivos y negativos. Pensamos que conocer más si se da ese tipo de asimetría nos permite obtener conclusiones más precisas sobre la resiliencia y la sostenibilidad del sector turístico. No es lo mismo saber que se ajusta muy rápido ante los shocks negativos y más lento ante los positivos que al revés. Si realmente responde más rápido ante las perturbaciones negativas, tenemos que estar más atentos ante esos shocks positivos que pueden subir el turismo por encima de su nivel de equilibrio, más que ante los shocks negativos. Tendremos que diseñar políticas económicas diferentes para diferentes tipos de shock. Ese es un poco el objetivo del trabajo. Quiero decir que de lo que nosotros hemos leído, aplicar contrastes que tengan en cuenta este posible comportamiento asimétrico en estudios de turismo
no, hasta la fecha no hemos visto la aplicación de estos contrastes a series de demanda de turismo. Sí que se han aplicado a otras variables económicas y, por cierto, hay evidencia de comportamientos asimétricos en muchas variables económicas. Por ejemplo, los precios se ajustan más rápidamente ante subidas que ante bajadas, los índices de producción responden más rápidamente ante esos negativos que ante esos positivos, etcétera. Queríamos explorar un poco qué es lo que pasa cuando hablamos de demanda de turismo. En ese trabajo nos vamos a centrar en dos destinos turísticos importantes en España y también a nivel internacional. Son los archipiélagos de las Islas Canarias y de las Islas Baleares. Vamos a examinar la persistencia de la demanda turística en estas islas, teniendo en cuenta la posibilidad de que su su trayectoria de equilibrio sea no lineal, por lo que he dicho antes, porque podemos tener cambios y esos cambios pueden afectar de forma gradual y no ser únicamente cambios bruscos. Y también queremos tener en cuenta un posible proceso de ajuste no lineal en el proceso de convergencia a dicha trayectoria. Vamos a aplicar en este trabajo tres contrastes de raíz unitaria. Vamos a aplicar un contraste más tradicional, el de Livorno-Niboli-Bogas. En este contraste vamos a permitir que esa senda de equilibrio, esa trayectoria de equilibrio pueda tener no linealidades. Vamos a modelizar esas no linealidades mediante la función de transición logística. ¿Vale? Pero en este contraste suponemos que el ajuste a esa senda de equilibrio es un ajuste lineal, es decir, la velocidad de reversión a su media de convergencia va a ser constante. Los otros dos contrastes que vamos a aplicar permiten el mismo tipo de no linealidad en la senda de equilibrio. Vamos a permitir de nuevo utilizar la función de transición logística para modelizar posibles cambios graduales y además van a permitir, son más flexibles que el de Liborne, Nibol y Bogas, porque permiten que ese proceso de convergencia a la senda de equilibrio sea un proceso no lineal, es decir, se pueda responder con diferente intensidad ante desviaciones positivas y negativas. Un poco para hablar de los datos que tenemos, que esto ha sido una de las complicaciones del trabajo, porque siempre que queremos hacer un estudio con datos de serie temporal, lo deseable es disponer de una serie larga de datos. Desgraciadamente no disponemos de series tan largas de datos. Nosotros hemos conseguido datos de turistas, es la serie más larga que tenemos de turismo, por eso es lo que estamos utilizando. Tenemos datos de turistas alojados en hoteles desde el año 1966. Esa serie llega hasta el último año, hasta el año 2024. Pero los resultados que os voy a presentar en ese trabajo llegan hasta 2019. Porque obviamente, como todos sabemos, la llegada del COVID supuso una ruptura brutal en la evolución del turismo y ahí tenemos los años 2020-2021 son claramente outliers. Ahora presentaré la serie de datos. Incluir esos datos distorsiona totalmente el resultado de cualquier análisis que se quiera hacer y hemos optado por llegar hasta 2019. De todas formas, también hemos considerado incluir los años 22, 23 y 24 en el estudio, quitando el 20 y el 21, y los resultados cualitativamente se mantienen. ¿Vale? Pero lo que voy a presentar ahora llega hasta 2019. La fuente de los datos es del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Hemos tenido que utilizar datos de dos encuestas que se refieren a viajeros alojados en establecimientos hoteleros. Una encuesta es el movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros, va desde el año 66 hasta el año 98 y los datos desde el 99 vienen de la actual encuesta de ocupación hotelera. Ahora veréis que también hay un salto cuando unimos los datos de una encuesta a otra. Ese ha sido otro hándicap para trabajar con esta serie de datos. ¿Por qué elegimos Baleares y Canarias en primer lugar? Pues lo elegimos en primer lugar por su importancia como destinos turísticos internacionales. Si observáis un poco los datos que he puesto ahí, aquí tenemos datos de turistas alojados en hoteles. Los datos con los que trabajamos no hacen diferencia entre turistas nacionales y turistas internacionales, pero quiero que veáis que efectivamente los dos destinos destacan por su importancia como turismo internacional. En Baleares el porcentaje de turistas internacionales casi es del 90% y en Italia casi es del 80% del total de turistas que reciben. Los datos prácticamente han cambiado muy poco esos porcentajes desde el año 2019 antes del COVID y en el año 2024, el último año disponible, después del COVID. Los porcentajes son bastante similares. Otra cosa que nos ha gustado para analizar Canarias y Baleares es porque son archipiélagos formados por islas.
Esto hace que sean destinos muy bien definidos, están delimitados de forma natural, no tienen destinos adyacentes, por lo cual el análisis de la demanda en esos destinos es muy fácil, porque no ocurre como en otras regiones de España, donde podemos tener turistas alojados en hoteles en una región que también visiten otra región. Aquí no, aquí los que vienen a Canarias están visitando Canarias y los que van a Baleares visitan Baleares. No pueden ir a otro sitio y luego pasarse a estas regiones. Y eso facilita bastante el análisis de la demanda. Volviendo un poco a la importancia de Canarias y Baleares a nivel de turismo en España, quiero que veáis que a nivel de turismo internacional estas dos regiones ocupan, o sea, representan casi un tercio del total de los turistas internacionales que llegan a España. Aquí he puesto datos de llegada de turistas internacionales. Estos vienen de Frontour. Estos son entradas de turistas internacionales y como podemos ver, sumando los porcentajes en el año 2024, casi son un 33%. En cuanto a los turistas alojados en hoteles, los porcentajes son muy similares. Casi son el 32%. Son casi un tercio de los turistas internacionales que llegan a España. Y los porcentajes varían muy poco respecto al año 2019, antes del COVID. Y ahora he graficado las dos series de turistas de Baleares y de Canarias y quiero que veáis un poco los datos con los que nos hemos enfrentado para hacer este estudio. Mirad, aquí está el tema del COVID, como todos podemos ver, supuso una bajada increíble, bueno, descenso brutal en la llegada de turistas a hoteles, son datos de turistas en hoteles con los que vamos a trabajar. Podríamos unir lo que os he dicho antes, los datos de 2019 con los de 2022, porque aunque no ocurre así en otras regiones de España, en el caso de Canarias y Baleares sí que se recuperó el turismo en el año 2022. En el año 2022 llegamos a cuotas de turismo muy similares, incluso superiores a las de 2019. Podríamos unirlos y los resultados del estudio cualitativamente son los mismos. Aunque ahora no verá más que voy a presentar resultados acabando en 2019. He querido señalar un poco las crisis económicas más importantes, simplemente para que veáis que algunas de ellas sí que de alguna forma afectan a la evolución del turismo. Fijaros que a principios, finales de los 60, a principios de los 70, era un periodo muy importante de bonanza económica en España. España estaba creciendo a unas tasas importantes y además es un periodo de expansión del turismo en España. Esto se ve representado en un incremento muy importante, sobre todo del turismo en Baleares, pero también en Canarias. A mediados de los años 70, con la crisis del petróleo y con la gran inflación de finales de los 70 hasta principios de los 80, el crecimiento económico en España disminuyó bastante, la media de crecimiento fue bastante más baja y, entre otras cosas, también se aprecia que la llegada de turistas a hoteles fue bastante menor, en Baleares sobre todo, pero también en Canarias. Desde mediados de los 80 y sobre todo a partir de los 90, a mediados de los 80, España se integra en la Comunidad Económica Europea y sobre todo a partir de los 90 el turismo despega de forma considerable. En el caso de Canarias, mucho más a partir del año 2000. De hecho, Canarias siempre ha ido por debajo de Baleares y en el año 2015 o así prácticamente alcanza los niveles de Baleares. Luego ha ido un poquito más abajo, pero el crecimiento de Canarias en esta década es más acusado que el crecimiento de Baleares. Y también quiero que veáis en este gráfico el efecto del cambio de los datos, de la unión de los datos de las dos encuestas. A partir del año 99 son los datos de la encuesta de ocupación hotelera, que es la que rige actualmente, y hasta el año 98 tenemos los datos del movimiento de viajeros en alojamientos turísticos. Hubo algunas cosas que cambiaron, como que no sé si que se tenían pensiones o hoteles de 2 estrellas o no, incluidos no, y en otra, pero seguro que también hay algún tipo de cambio de metodología que ha afectado a los datos. Obviamente, esta variación en el turismo en Baleares y en Canarias entre el año 98 y 99 no es la que se produjo en estos años. Lo que hemos hecho nosotros ha sido, para poder unir las dos encuestas, para poder unir el dato del año 98-99, que es el más cercano al que nos interesa, de una forma más fiable y evitar este salto, que es otro outlier en la evolución del turismo y que, no es, y que realmente no representa lo que ocurrió en esos años, ha sido utilizar los datos de la llegada de turistas internacionales a cada una de estas regiones en los años 98-99, ver la tasa de variación en el 98-99, incorporarla y reescalar toda la serie de aquí hasta el principio para evitar este salto que tenemos en las dos series. Y con esas series es con las que hemos hecho el análisis.
Yendo un poquito más, yendo ya un poco más en la metodología econométrica, los tres contrastes que aplicamos son el de Livorno, Nibali y Bogas, Solis y Bogas de 2009. Para los tres contrastes vamos a estimar de la misma forma la senda de equilibrio o la trayectoria de equilibrio de la demanda de turismo. Vamos a considerar tres posibles modelos, que son los que vienen tradicionalmente en los estudios aplicados y en los trabajos teóricos de estos contrastes de raíz unitaria. Modelo A, modelo B y modelo C. En el modelo A lo que estamos es modelizando IT sería la demanda de turismo en función de un término constante y de la función ST. ST es la función de transición logística, es una logística. Este modelo me permite que haya un cambio gradual o instantáneo en el tiempo en el término constante. ¿Vale? La función logística varía de 0 a 1. El parámetro gamma me dice la velocidad con la que se produce el cambio, pero yo no lo impongo, son los datos los que me estiman cuál es esa velocidad de cambio. Y el parámetro tau me dice dónde está ubicado el punto de inflexión de esa función logística, cuál es el punto donde, a partir del cual cambia la tasa de crecimiento en la función logística, ¿vale? El modelo B es igual que el modelo A, pero incorpora una tendencia lineal. Y en el modelo C permitimos que ese cambio gradual afecte tanto a la constante del modelo como a la tendencia lineal. Obviamente pensamos que para modelizar las series de turismo, que las tenemos aquí representadas, tiene más sentido utilizar los modelos B y C, que incluyen una tendencia lineal, que claramente existe en ambas series de turismo, que el modelo A. Pero un poco, por comparar los resultados, te ofrezco los resultados ahora de los tres modelos, del modelo A, B y C. Esto en cuanto a la senda de equilibrio que vamos a estimar. El primer paso, por lo tanto, es igual para todos los contrastes. Los tres van a permitir una senda de equilibrio no lineal, y esa no linealidad la voy a modelizar con la función logística. En cuanto al ajuste hacia el equilibrio, el test de Liborne supone que el ajuste va a ser simétrico, es decir, que la respuesta a las desviaciones del equilibrio van a ser las mismas para el turismo, sean desviaciones positivas o sean desviaciones negativas, mientras que los contrastes de Solís y Cook-Bogas permiten que ese proceso de convergencia sea no lineal. Es decir, que las desviaciones de la senda de equilibrio, que ese proceso de ajuste ante las desviaciones de la senda de equilibrio pueda ser distinto dependiendo de si se trate de desviaciones positivas o negativas. Aquí quiero señalar que los dos contrastes no son iguales y los dos suponen un proceso de convergencia posiblemente diferente. Los dos contrastes están basados en el trabajo de Intelligence del 98 y los modelos que consideran para ese proceso de ajuste no lineal son, en el caso de Solís, un modelo TAR. El modelo TAR es un modelo autorregresivo de umbral, un modelo autorregresivo threshold, donde suponemos que el ajuste va a ser diferente dependiendo del nivel de la variable en el periodo anterior. Es decir, dependiendo de si la variable está por encima de su senda de equilibrio o por debajo de su senda de equilibrio. El modelo que proponen Cook-Bogas, el contraste de Cook-Bogas se basa en otro modelo propuesto por Ender y Granger, que llaman el modelo MTAR. Es un modelo threshold donde el ajuste es diferente, no dependiendo de si estás por encima o por debajo de la senda de equilibrio, sino dependiendo de si la variable está creciendo o disminuyendo. Son dos modelos distintos que permiten un proceso de ajuste diferente o que no sea constante. En cuanto al procedimiento econométrico, en la primera etapa es común para los tres contrastes, consiste en estimar la senda de equilibrio de largo plazo y la vamos a estimar considerando tres posibles modelos, el A, el B y el C. Y en la segunda etapa de estas sendas de equilibrio nos quedamos con los residuos, con las desviaciones, y en la segunda etapa lo que vamos a hacer es analizar si esos residuos son estacionarios o no, si la serie de residuos presenta raíz unitaria o no presenta raíz unitaria. Si presenta raíz unitaria la serie de residuos, no va a haber convergencia a la senda estimada en la primera etapa. Si no presenta raíz unitaria, implica un proceso de convergencia a la senda estimada en la primera etapa, que puede venir representada por el modelo A, por el modelo B o por el modelo C. Para examinar si hay raíz unitaria es cuando aplicamos cada uno de estos tres contrastes. El contraste de Liborne supone que ese proceso de ajuste, vamos a hacer un contraste de raíz unitaria y ver si hay estacionariedad, suponiendo que el proceso de ajuste va a ser lineal.
es decir, velocidad de ajuste constante para todo el proceso. Los contrastes de Solís y Cocan-Bowers sí que permiten que ese proceso de ajuste sea no lineal, según un modelo threshold o un modelo threshold teniendo en cuenta la dirección del cambio. En el contraste de Leyborne, para que veáis la ecuación de la segunda etapa, una vez que hemos estimado la senda de equilibrio, cogemos los residuos y para contrastarse raíz unitaria, estimamos una ecuación de Dickey-Fuller normal y corriente, ¿vale? En esta ecuación de Dickey-Fuller, el coeficiente de ajuste del que estamos hablando, el que me dice cómo es la reversión a la media, es constante. Aquí nada más que estamos viendo si vale cero, hay raíz unitaria, son persistentes, no hay convergencia en la senda de equilibrio. Habría que poner medidas de política económica importantes para que el turismo volviera a su senda de equilibrio. O si no hay raíz unitaria, ρ es menor que cero, hay convergencia a la senda de equilibrio, los SOS son transitorios. Pero en este contraste siempre estamos suponiendo que este coeficiente de convergencia es el mismo para todo el periodo. Si realmente el ajuste fuera asimétrico, este contraste no estaría bien especificado, con lo cual podría tener poca potencia en ese caso. El contraste de Solís, para que veáis un poco la diferencia, en la segunda etapa ya no se aplica el contraste de Dickey-Fuller normal, sino que aplicamos el contraste de Ender y Granger. Este contraste de raíz unitaria permite que ρ no sea constante en todo el periodo. Ahora tenemos un ρ1 y tenemos un ρ2. ¿De qué depende que se ajuste respecto a ρ1 o a ρ2? Depende del nivel del desajuste en el periodo anterior. Recordar que VT es la serie de residuos estimada. Si en el periodo anterior estamos por encima de la senda de equilibrio, me voy a ajustar a una velocidad ρ1. Si en el periodo anterior estoy por debajo de la senda de equilibrio, me voy a ajustar a una velocidad ρ2. ¿Vale? Esto también es un contraste de raíz unitaria. Bajo la hipótesis nula de raíz unitaria, ρ1 y ρ2 tienen que valer cero y los SOS son persistentes, por lo tanto no hay convergencia. Si en cambio ρ1 y ρ2 son iguales los dos y menores que cero, ya no hay raíz unitaria, hay convergencia a la senda de equilibrio. Y como ρ1 y ρ2 me sale que son iguales, el ajuste sería simétrico. Es decir, aunque yo estoy permitiendo aquí que haya simetría, yo aquí también puedo contrastar si hay asimetría o no la hay. En este caso el ajuste sería simétrico. En cambio, puede ocurrir también que tanto ρ1 como ρ2 sean menores que cero y que los dos sean diferentes. En este caso no hay raíz unitaria, hay convergencia a la senda de equilibrio, los shocks son transitorios, pero el ajuste es asimétrico. Es decir, me ajusto más rápido o más lento dependiendo de si estoy por encima de la senda de equilibrio o por debajo de la senda de equilibrio. Por ejemplo, si en valor absoluto ρ1 es más pequeño que ρ2, los shocks positivos son son más persistentes que los son negativos. ¿Vale? Para llevar a cabo este contraste de raíz unitaria, Solís propone dos estadísticos de contraste, que ahora los vais a ver calculados. Un estadístico está basado, el contraste de raíz unitaria es lo que estoy señalando ahora mismo con el cursor, es contrastar si los dos valen cero, esta es mi hipótesis nula. Lo puedo llevar a cabo con un estadístico F, ρ1 igual a ρ2 igual a ρ0, o lo puedo llevar a cabo con un estadístico T, de que ρ1 sea igual a 0, ρ2 sea igual a 0 y cogemos el T mínimo. Hay dos posibles estadísticos. O el T mínimo de que cada uno por separado valgan 0 o el estadístico F del contraste conjunto de que los dos valen 0. Si yo rechazo la hipótesis nula, además puedo llevar a cabo el contraste de simetría, es decir, si ρ1 y ρ2 son iguales a 0 o son iguales o distintos. En el caso del contraste de Cook-Bougas, cambia ligeramente el modelo. Esta también es una ecuación de raíz unitaria propuesta por Ender y Granger, pero no permitía esa senda de equilibrio no lineal que ahora sí que estamos permitiendo. Y en este caso el modelo EMETAR, como podéis ver, también tiene dos coeficientes de ajuste distintos, ρ1 y ρ2, pero ahora la diferencia no depende del nivel del desequilibrio en el periodo anterior, sino que depende de si en el periodo anterior estamos creciendo o estamos decreciendo. Depende de eso, depende de la dirección del cambio. Es una diferencia sutil. Igual que pasa antes,
la hipótesis nula de raíz unitaria implicaría que los coeficientes de ajuste valen cero, es decir, que no hay ningún ajuste al desequilibrio. Hay raíz unitaria, los os son persistentes. En el caso de que ρ1 y ρ2 sean menores que cero, sí que habría ajuste al equilibrio de largo plazo. Si además los dos son iguales, no hay raíz unitaria y el equilibrio es simétrico. No hay diferencia entre el que en el periodo anterior estés creciendo o estés decreciendo. Si en cambio ρ1 es menor que ρ2, si ρ1 y ρ2 son distintos y los dos son menores que cero, no hay raíz unitaria, los dos son transitorios y el ajuste es asimétrico. En este caso, lo que estaríamos diciendo, si ρ1 es menor que ρ2 en valor absoluto, si ρ1 es más pequeño que ρ2 en valor absoluto, estamos diciendo que los incrementos tienden a persistir, mientras que las disminuciones se recuperan más rápidamente, tienden a volver más rápidamente a la senda de equilibrio de largo plazo. Esto es un poco el marco teórico, los contrastes que vamos a aplicar a la serie de datos que hemos visto. Y ahora voy a presentar los resultados que tenemos. En cuanto a los resultados, cuando hemos aplicado el primer contraste, el contraste de Liburne, es un contraste de raíz unitaria con ajuste lineal. En este caso no se rechaza la hipótesis nula en ningún caso. Los números entre paréntesis es el número de retardos incluida en la ecuación de Dickey-Fuller o en la ecuación para el contraste de raíz unitaria, que se ha seleccionado utilizando el criterio de información de Akaike. Aquí no se rechaza la hipótesis nula en ningún caso. En cambio, cuando aplicamos los contrastes de raíz unitaria con ajuste asimétrico, aquí ya tenemos algún cambio en el caso de Solís, cuando tenemos un modelo threshold, en el caso de Baleares. Fijaros, os voy a presentar un poco cómo he puesto los resultados. Aquí he puesto las estimaciones de ρ1 y ρ2. He puesto lo que está señalado en rojo, son los estadísticos que considero para el contraste de la hipótesis nula de raíz unitaria. El estadístico F contrasta la hipótesis conjunta de que ρ1 y ρ2 valen 0 y el estadístico T es el mínimo de que cada uno de los ρ sea igual a 0. Cojo el estadístico mínimo. En el trabajo de Solís 2004 están los valores críticos tabulados para estos contrastes para diferentes tamaños de muestra. Según estos contrastes, solamente se rechaza la hipótesis nula para el modelo C en el caso de Baleares y al 10%. En este caso, si rechazo la hipótesis nula, estaríamos diciendo que hay reversión al equilibrio. La senda de equilibrio vendría definida por la estimada en el modelo C. Y en este caso tiene sentido que contraste si hay simetría. Este es el contraste de simetría. Ya sé que rechazo la hipótesis nula, ya sé que hay convergencia al equilibrio, voy a ver si ρ1 es igual a ρ2. Me sale por mayoría que no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, los os son transitorios, pero el ajuste es simétrico. Además, de hecho, en este caso es que ρ1 y ρ2 me dan exactamente iguales. No hay ninguna evidencia de simetría. En el caso de Canarias, aquí no se rechaza en ningún caso. Cuando aplicamos el otro contraste, el de Cook-Bogas, el que permite que el ajuste sea simétrico, no dependiendo del nivel de la variable en el periodo anterior, sino dependiendo de la dirección del cambio, tenemos resultados que avalan más la hipótesis de rechazo de la hipótesis nula. En este caso, en Baleares, de nuevo, rechazamos la hipótesis nula en el modelo C, pero también utilizando el modelo B. En los dos casos se rechaza con el estadístico T mínimo. En los dos casos se rechaza la hipótesis nula y luego se contrasta la hipótesis de simetría. Y en los dos casos no se puede rechazar la hipótesis de simetría. Por lo tanto, diríamos que el ajuste es simétrico. Si bien soy libre de mirar las estimaciones de ρ1 y de ρ2, y aquí sí que me fijo que hay diferencias en las estimaciones. En el modelo B y sobre todo en el modelo C, observo que el ρ1 es más alto que el ρ2 en valor absoluto. Esto me estaría diciendo que en el caso de Baleares nos estamos recuperando más rápido ante disminuciones, estamos volviendo más rápido a la senda de equilibrio ante, ante incrementos en la demanda que ante disminuciones en la demanda. A pesar de ello, no se rechaza la hipótesis nula de simetría, pero las estimaciones sí que son diferentes. En el caso de Canarias, se rechaza más fuertemente la hipótesis nula de raíz unitaria. Aquí se rechaza el estadístico F al 10% y el estadístico T mínimo rechaza al 5%.
Y las estimaciones de RO1 y RO2 son bastante diferentes y van en sentido contrario a las de Baleares. En este caso, RO1 en valor absoluto es menor que RO2. Aquí estaríamos diciendo justamente lo contrario. Estaríamos diciendo que los incrementos en la demanda son más persistentes que las disminuciones en la demanda. En este caso, además, el test de simetría ratifica este resultado. Me dice que RO1 es distinto de RO2 y, por lo tanto, en valor absoluto, RO1 es más pequeño que RO2. Esto es un poco lo que hemos comentado en el caso de Baleares, el estadístico T de los contrastes que me permiten un proceso de ajuste no lineal, rechazan la hipótesis nula al 10%. Hay convergencia, la serie es estacionaria en torno a una tendencia no lineal. Podría ser los modelos B y C, pero el A y C siempre es más pequeño en el modelo C, o sea que el modelo que mejor se ajustaría sería el modelo C. Y no se puede rechazar la hipótesis de simetría, ρ1 partido de ρ2, por lo tanto, yo tendría que decir que hay evidencia de que el ajuste es lineal. Sin embargo, si me fijo bien en las estimaciones, parece que podría ser un ajuste quizá algo más rápido cuando hay un incremento en la demanda de turismo que cuando hay una disminución. En el caso de Canarias, los dos estadísticos, la F y la T, del contraste de Cucambugas, rechazan tanto al 10 como al 5%. La serie es estacionaria en torno a una tendencia no lineal, modelizada mediante el modelo C. En el caso de Canarias, como hemos dicho, hay evidencia de asimetría y esa asimetría me dice que el ajuste es más rápido ante incrementos en la demanda de turismo que cuando hay una disminución. Para mostrar un poco las sendas de equilibrio de largo plazo que hemos estimado y para mostrar la importancia de tener en cuenta un componente determinista no lineal, esta es la senda de equilibrio estimada en el caso de Baleares, recoge el rápido incremento de la demanda a finales de los 60 y de los 70, el estancamiento posterior y el despegue siguiente. Y en Canarias sobre todo refleja el rápido crecimiento diferente a partir de la década de 2000, de los años 2000. Y un poco para concluir, el resultado de la aplicación de los contrastes de raíz unitaria arroja evidencia a favor de que los SOC tienen un carácter transitorio, es decir, pasado un tiempo, la demanda de turismo va a volver a su senda de equilibrio después de una perturbación, mientras que en Baleares el contraste de simetría no me arroja evidencia a favor de la simetría, en el caso de Canarias sí. Me muestra que habría evidencia de un ajuste asimétrico, los aumentos de la demanda de turismo tienden a persistir más que las disminuciones y esta asimetría puede plantear desafíos de cara a la sostenibilidad del destino, porque ante las caídas en la demanda el sector recupera su equilibrio de forma rápida, mientras que ante los aumentos de la demanda estos aumentos se van a mantener más en el tiempo y tarda más tiempo en volver a su senda de equilibrio de largo plazo. El analizar cómo son los patrones de recuperación es importante a la hora de implementar políticas que regulen el turismo para garantizar la conservación del entorno y el bienestar de los residentes. Estamos aportando más información que si hiciéramos un contraste de red unitaria que no permitiera esta asimetría en el comportamiento de la respuesta del turismo ante los shocks. Y un poco para hablar, esto es un trabajo que tenemos, como ha dicho antes Isabel, en el que estamos trabajando, un poco para hablar de las extensiones. La primera extensión ha sido extender este análisis a otras regiones españolas. Hemos cogido las regiones más turísticas, obviamente, en la franja mediterránea, aparte de las Islas Baleares y Canarias y Madrid. Hemos extendido el análisis a Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid. Estas regiones representan prácticamente el 90% del turismo internacional en España. Y estamos obteniendo resultados que combinan el proceso de ajuste simétrico con procesos de ajuste asimétrico. Y estamos en la interpretación de esos resultados. Y otra cosa que nos surgió cuando empezamos a hacer este trabajo es extender este análisis a otras series de demanda de turismo que estén relacionadas con la sostenibilidad también del destino. Ahora hemos trabajado con la llegada de turistas, pero por ejemplo nos pareció también una serie interesante el ratio, tener en cuenta el ratio de los turistas respecto a la población, que también nos da referencia respecto a la sostenibilidad del destino desde un punto de vista social. Hemos estado mirando un poco la literatura sobre los indicadores para evaluar el grado de sostenibilidad turística en los destinos y parece que esos indicadores se agrupan en tres dimensiones fundamentales, que son la social, la económica y la ambiental. El número de turistas, que es con el que hemos trabajado en este trabajo, estaríamos en la dimensión económica. En el ratio de turistas respecto a la población, que también hemos empezado a ver algo, estamos en una dimensión social y la dimensión ambiental es más difícil, porque el problema de todo esto es tener series largas de datos.
Y un poco en cuanto a las limitaciones del estudio, pues tienen que ver mucho con la serie de datos con las que tenemos, porque nos impide extenderlo a otras series relacionadas también con la sostenibilidad. Y a nivel del número de turistas, pues nos hubiera gustado ver si hay diferencia entre turistas nacionales e internacionales, pero no podemos remontarnos tanto a series antiguas para diferenciar los turistas alojados en hoteles nacionales e internacionales, ni utilizar la serie de llegada de turistas internacionales porque tampoco tenemos datos históricos tan antiguos. Y un poco esto es el trabajo que os quería presentar. Quedo a vuestra disposición para las preguntas que consideréis. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Maribel, súper interesante. ¿Preguntas, comentarios? María Isabel, muchas gracias, Hola, me pareció buenas. tan Hola, ¿qué tal, María Isabel? Buenas. Muy interesante, muchas gracias por la presentación. Em, Después me interesaría conversar contigo el tema de aplicar algunas cosas acá en algunas series que tenemos en Uruguay, pero son muy cortas, por eso sería interesante conversarlo. Pero de todas maneras, a mí la duda que me queda es lo que tú planteabas al final, porque primero me pareció súper interesante que que pudieran diferenciar los shocks positivos de los negativos. Eso es genial, porque uno siempre está pensando que el- lo, el aumento de turismo es bueno y a veces estamos viendo últimamente, ¿no? Con esto del overtourism que está siendo capaz que es tan malo para el propio turismo y para las propias localidades. Pero la pregunta mía viene por el lado de lo que ustedes van, las propuestas a futuro, ¿no? Porque tú dices, vamos, estar midiendo cómo retornan a la senda o al equilibrio, ¿no? Sí, Pero no, ese retorno al equilibrio es a la tendencia, pero no sí, significa que sea al punto óptimo de turismo. ¿Cómo no. podemos comparar esto, los shocks? O sea, tendríamos que hacer como una serie del punto óptimo, ¿no? O de lo que sería el número, no sé, el umbral o algo óptimo de turismo, que eso es lo que me parece que deberíamos como asociar, ¿no? Sí, me parece muy interesante tu pregunta porque nosotras también nos la hemos hecho. Porque claro, cuando yo estoy evaluando el retorno a la senda de equilibrio, es la senda de equilibrio que yo propiamente estimo. Y esta senda de equilibrio, pues es la senda de equilibrio, pero a lo mejor no es un equilibrio sostenible. Porque si los turistas siguen creciendo así, quizá no sea tan sostenible. Entonces, por eso también nos pareció interesante el análisis de esta ratio, que a lo mejor aquí Exacto. sí se puede decir algo más de qué es lo sostenible. Quizás es más sostenible que esa ratio se mantenga en el tiempo y que no esté creciendo. Pero esa es una duda que nosotros también nos hemos preguntado, porque ¿cuál es el punto óptimo? Tampoco Claro. está definido en ningún sitio. Es una duda que No. tenemos. Claro, Si lo porque el tuviéramos equilibrio definido, lo definís con la tendencia, pero el punto óptimo tiene esos tres aspectos, ¿no? Social, claro, económico y ambiental que hay que determinar. claro, si yo lo que quiero es crecer, digo, vale, genial, esta es mi senda de crecimiento, el turismo siempre está creciendo y desde un punto de vista económico nos viene muy bien, porque, porque eso es, eso es renta, eso es empleo. Pero desde un punto de vista de sostenibilidad, nosotros en España ya tenemos muchos problemas a nivel de sostenibilidad. De hecho, Canarias se han manifestado muchísimo en contra de este sobreturismo. Tiene problemas medioambientales, tiene problemas a nivel de vivienda, del acceso a la vivienda. Entonces, Sí, ¿esto es sí. sostenible? Esto sí que no lo podemos decir, ¿vale? Y Muchas por eso gracias. estamos planteando el análisis de otras series que nos informen un poquito más de que a lo mejor decir, oye, esto tiene que estar estable, nos desviamos de aquí, ya no es sostenible. Claro. Queremos conectar un poco esto con el análisis de sostenibilidad, pero no es tan fácil. No, no. Bueno, Cualquier propuesta es bienvenida. bárbaro. Me interesa mucho ese estudio. Muchas gracias. Gracias. Juan Manuel, ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Oye, pues bueno, un poquito sobre mí. Soy Juan Manuel, estoy en México y estoy planeando hacer una estancia por allá en Uruguay con el doctor Brida. Eh, Oye, la investigación que acabas de mostrar
es muy interesante. Yo no soy economista como creo que aquí muchos lo son. Yo abordo los temas de la sustentabilidad, pero desde las ciencias sociales. Y ahorita que hablabas de temas, eh, pues de las tres dimensiones, economía, ambiente, sociedad, fíjate que yo desarrollo investigaciones sobre la prevención de la generación de residuos en restaurantes, aquí en México, en particular en la ciudad. Y abordo la sustentabilidad en estos negocios que bien pertenecen al sector turístico, porque México, la Ciudad de México también es una zona con mucha derrama turística. Eh, yo lo estoy abordando desde la generación de residuos en estos negocios y su impacto, pues sí, ambiental, social y económico. Pero yo lo estoy abordando desde una perspectiva, eh, bueno, desde mi marco teórico, ¿no? Que es la economía ecológica, la economía solidaria, la economía circular y la biomimesis. Entonces, ¿cómo mido el impacto sí, el impacto ambiental de estos negocios turísticos? Es con la generación de residuos y con sus emisiones de gases, su nivel de contaminación. Y entonces, ¿cómo cómo mido el qué tanto, eh, cuál es su nivel de sustentabilidad por medio de prácticas que tienen relacionadas con la generación la prevención, perdón, de residuos? Y lo divido en tres dimensiones, ¿no? Esto es nuevo porque apenas ayer estaba analizando estos datos y encontré mis ejes, ¿no? Que es la sustentabilidad desde la operación, la sustentabilidad desde la administración, la sustentabilidad desde cómo se relacionan con agentes externos, ¿no? Como los bancos de alimentos, los comedores comunitarios, cadenas cortas de suministro y demás, ¿no? En la parte económica, en cuál era el gasto con proveedores antes de aplicar la sustentabilidad, porque vaya, se reduce mucho el nivel de compra. Cuando empiezan a cuidar sus productos, pues reducen el gasto. Entonces representa también un ahorro y se reducen las pérdidas económicas. En la parte social, a cuánta gente alimentan por medio de prácticas solidarias, ¿no? Entonces, que es una parte bastante interesante bueno, ahorita que mencionabas el tema de la sustentabilidad, me parece que se podría hacer algo ahí en conjunto. Desde este lado del mundo creo que estamos abiertos también siempre a trabajar con estos temas. Y pues nada, que tu investigación es bastante interesante, cómo abordas también el fenómeno de COVID, ¿no? Antes y después. Aquí en México también fue horrible porque muchos restaurantes se fueron a la quiebra en esa época. Antes de COVID era el 1.1 del Producto Interno Bruto y ahora bueno, después de COVID fue menos del 90, del 0.9, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo en otras partes del mundo también se vieron afectadas. Sí, fue un impacto brutal el COVID, pero la verdad es que se ha recuperado rapidísimo. O sea, la recuperación ha sido brutal también. ¿Algún otro comentario, pregunta? Maribel, yo aprovecho para hacer una chiquitita y pensando Vale. un poco en lo que van a ver los estudiantes ahora con Isabel y parte de lo que han visto ya en algunas de las clases de macro. Por ejemplo, esto que comentaban de que la recuperación es distinta ante un shock negativo, por decirlo de alguna forma, o uno positivo. Puede, por ejemplo, estar jugando ahí algo, pensando como en el ciclo de vida de ese destino, pensando en la etapa de ese destino.
Conectar la recuperación con la etapa del destino, ¿con qué etapa está de la talc? Claro, vamos pensándolo así, sí, o ciertos como Eh, factores institucionales o que puedan estar operando ahí. eh, mm, A ver, yo me voy a meter así en medio, pero quizá lo que está preguntando un poco Vero es que es cómo está influyendo según el momento que esté. Realmente lo que nosotros estamos viendo es cuando estamos en un momento de shock, ¿no? O sea que sí que claro, hay un cambio, puede ser o positivo o negativo, y tal y como demostramos en nuestro trabajo anterior, eso define de alguna manera las etapas del destino. claro, pero ¿Vale? nosotros, Sí, eh, sí, claramente no hay una relación, no hay una relación, pero que las etapas del destino estaban clarísimo con el trabajo que hicimos en España y que luego hemos hecho con algunas otras comunidades autónomas, que depende muchísimo de los shocks que se producen en el país o en el destino, pues cuáles son las etapas del destino, sí, con los ciclos. Entonces, pues sí, es verdad que estamos hablando casi de que si hay un crecimiento hacia arriba y un crecimiento hacia abajo, pero no siempre puede definir un ciclo, pero sí que es, no un ciclo, sino una etapa, ¿no? Una etapa. Pero sí tienen bastante relación con eso. mm, pero realmente no está tan relacionado con las etapas de la talc, porque esas etapas de la talc, esa senda de crecimiento que me dice la talc, eh, sería como esta senda, ¿vale? Entonces también en torno a esa senda de crecimiento sería como la línea azul, que puede tener forma de S o no puede tener forma de S. Aquí es como si hubiera una S que luego vuelve a crecer. Pero, a priori, sería cuestión de verlo, a priori en cualquiera de esas etapas podría tener un efecto distinto los SOS positivos que los negativos, a priori, si se modeliza mediante esa talc. Otra cosa distinta sea que tú ya hagas un análisis y tú modelices de forma que el efecto pueda depender exactamente de la etapa en la que te encuentras de la talc. Si la conoce o algo de eso, no lo sé. ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, entonces justito, la idea siempre es dedicar más o menos una hora al seminario, así que impecable. Bueno, Maribel, muchas gracias por la presentación, súper interesante y súper didáctica. Eh, Nuestros estudiantes de la maestría no han tenido en general cursos de econometría todavía, pero nada, creo que lo explicaste súper bien igual. Aún sin saber mucho de econometría, creo que se entendió muy bien. Eh, Así que nada, si no tenemos más comentarios, vamos cerrando por acá. Bueno, Agradecerle pues de nuevo a muchas gracias Maribel a y a vosotros, y a Vero. Isabel. Muchas gracias a todos.